Escuchaba hace un momento a Víctor Govitz, que señalaba que desde su punto de vista se ha cometido un error al tener dos estándares en cuanto al manejo de la minería. Uno para el gobierno central, ¿no es cierto?, que maneja la gran minería, y otro para los gobiernos regionales que manejan la minería artesanal o ilegal en nuestro país. ¿A qué cree que se refiere y si está usted de acuerdo con esa idea? No completamente de acuerdo con la idea, sí con el tema de fondo, ¿no? Hay un gobierno nacional y hay 24 gobiernos regionales. Es difícil pensar que en 24 gobiernos regionales van a tener todos el mismo estándar, el mismo nivel. No solamente para la minería, para todo, absolutamente para todo, ¿no? Entonces, pero ellos aplican a su manera lo que viene de una ley. Y el problema fundamental es el tema del reinfo. ¿Por qué? Porque, como lo estaban explicando, el reinfo es un documento que con solo acogerse a ese documento, con iniciar el trámite de un documento, quedan habilitados para ejercer actividades mineras. Lo normal, o sea, la minería se clasifica en varias actividades, ¿no? Desde cateo, prospección, exploración, etc. Entonces, para cada actividad, salvo las dos primeras, se requiere una autorización. En el caso de la pequeña minería y de la minería artesanal, no necesitan autorización. Es el solo hecho de haberse inscrito en el reinfo que les da la autorización para ejercer. Entonces, el sistema que se planteó es que podían seguir ejerciendo sus actividades hasta que completasen el periodo de vigencia del reinfo. Una vez que completasen el periodo de vigencia del reinfo, quiere decir que durante ese periodo ya tendrían que haber cumplido con todas las obligaciones y podrían continuar normalmente. Bueno, ese periodo se inició el 2016 y todavía no termina. Y cada vez se extiende. Entonces, ¿por qué se extiende? En mucho por inoperatividad. Es cierto, ahí, digamos, en buena parte lo que hemos escuchado respecto a la responsabilidad de los gobiernos regionales, pero también está básicamente en que tienen una licencia, es para explicarlo, ¿ya? Es como si una persona maneja y dice, como yo trabajo de chofer, no tengo brevete, entonces me presento y digo que voy a hacer los trámites para mi brevete. Le dicen, entonces, bueno, aquí tiene usted un documento, siga usted manejando, ¿ya? Mientras termina lo del brevete. Y nunca da el examen de reglas, ni el examen de manejo, ni ningún examen, y sigue manejando. Y el plazo nunca termina, se extiende. ¿Por qué? Viene otro tema profundo. Es el tema de las economías ilegales. En el Perú, las economías ilegales cada vez son más fuertes. Entonces, cuando una actividad ilegal es débil, es pequeña, se la puede exterminar. Si se la deja crecer, entonces ya es visible. Y para ser visible, necesita comprar su invisibilidad o que no se le note. Y eso es soborno. Y ese soborno, ¿por dónde pasa? Por adquirir aliados en los poderes del Estado. Tanto en el gobierno nacional como el gobierno en los gobiernos regionales. Desde su punto de vista, ¿el Congreso es un aliado de una economía ilegal como es la minería ilegal en nuestro país? Creo que son muchas las opiniones, y coincido yo con ellas, que indican que al Congreso muchos de los miembros llegan con el apoyo de las economías ilegales, ¿no? Entonces yo siempre me digo, para cualquier elección en provincias, para cualquier elección se necesita dinero, se necesita un poco de propaganda. Para cualquier elección en provincias, sobre todo, se requiere eso. Exacto. Y están ahí las personas dispuestas a poner los fondos para los amigos y después les cobran los favores. Hay mucho dinero en ese sentido. Tenemos justamente un cuadro que grafica claramente cuánto dinero manejan las economías ilegales, criminales en nuestro país. Lo que mueve las economías criminales en el Perú en millones de dólares. Se calcula que hay un movimiento de 9.805 millones. Y la que por lejos hoy en día maneja la mayor cantidad de recursos es justamente la minería ilegal, específicamente de oro. 4.000
millones de dólares, prácticamente un poco menos de la mitad, digamos, que el resto de economías criminales, ilegales. Y un delito conexo, digamos, que está, digamos, asociado a la minería ilegal, en este caso es la trata de personas, que es justamente la que le sigue, 1.300 millones. El narcotráfico, que digamos en los 90 se podría decir, 80, 90, 2000, podría ser la economía más grande. Hoy pasa a ser la tercera, 1.208 millones. La tala ilegal también viene creciendo, 880 millones. La extorsión, 758 millones. Contrabando, 594. Pesca ilegal, 466. Tráfico de terrenos, 240. Piratería, 209. Y tráfico de flora y fauna silvestre, 150. Entonces, por lejos y por largo, la minería ilegal de oro es la primera economía criminal en el país, con 4.000 millones de dólares de movimientos. Claro, además... ¿Se ha salido de las manos desde su punto de vista esta situación? Sí, ya, el control del país ya hace años que se va saliendo de las manos y cada vez es más claro, y uno lo percibe en las elecciones, en las propuestas para el futuro. Por ejemplo, uno ve una propuesta para el futuro, ve tantos partidos, sabe que al final alguno va a tener que ganar y otro va a quedar segundo, pero el que quede primero va a estar lejos de un 50%. Entonces, en el Congreso, la gran mayoría van a ser de otros partidos y va a haber la misma negociación que hemos visto en este gobierno, ¿no? Y los que conforman, los candidatos que provienen también provienen por vías como las que hemos visto, ¿no? Uh-huh. Y en esas cifras que ha mostrado, el oro además alimenta a las otras, pero el oro se puede blanquear fácilmente. Así. Porque la coca es un producto ilegal, pero el oro no. Claro. Entonces el oro se puede colocar en distintos países, entonces se retroalimentan entre ellas, y mientras más... Y es más hoy en día en nuestro país el oro ilegal que se produce y que sale que el oro legal. En las cifras que he visto, no. Uh-huh. Pero digamos está entre... Hay quienes lo calculan en 50, hay quienes lo calculan en 80% del legal. En esos rangos yo conozco una persona que calcula que supera el estimado, digamos. El estimado, y que estima que el Perú es el tercero, el cuarto mayor productor de oro del mundo, pero que si se suma lo legal más ilegal, esa persona estima que supera al primero más el segundo, juntos. Wow. ¿Y el primero y el segundo son? El primero es China. China. Sí. El segundo es Rusia. Ajá, correcto. Máximo Franco, dirigente de Mineros Artesanales, ha dicho así y a la letra: frenamos un dictamen desfavorable respecto a esta mesa técnica, además que se va a realizar en la Comisión de Energía y Minas, presidida por Paul Gutiérrez del bloque magisterial. Él ha afirmado que han coordinado con miembros de la Comisión de Energía y Minas para frenar un dictamen que ellos consideraban desfavorable porque justamente frenaba su proceder. Vamos a escuchar lo que ha dicho este dirigente minero específicamente. Iba a salir un dictamen desfavorable a todos nosotros los mineros, pero finalmente, conversando y dialogando, logramos hacer un cuarto intermedio y estamos trabajando ahora en eso, para modificar el nuevo texto del dictamen que se va a aprobar. Hoy día nuevamente estamos, el día 30, estamos frente acá al Congreso esperando una reunión con la comisión, y luego después nos reunimos con el congresista Quiroz para poder mejorar el texto del dictamen que se va a aprobar el día martes. Compañeros, todos unidos tenemos que lograr nuestro objetivo. El día 11, 12, 13 y 14 de noviembre está confirmado al 100% la movilización. No olvidarse, compañeros, lo que estamos haciendo hoy, estamos tratando de aprobar un dictamen favorable para que el día 11, 12, 13 y 14 finalmente se apruebe el proceso de ampliación. Muchas gracias. Hola amigos, buen día. Bueno, para explicar... Sin empacho, sin rubor y, digamos, sin medias tintas, hemos escuchado claramente a este dirigente señalar que coordina directamente con integrantes de esta comisión para lograr la extensión del Reinfo. Digamos que no está tan mal que los congresistas puedan conversar con sus electores o con las instituciones que de alguna manera representan a sus electores y que los puedan escuchar. Pero tienen que mirar
el resto del país y qué les reclama el resto del país. Nosotros estamos viviendo un momento de marchas que van principalmente contra la extorsión. Han habido expresiones muy fuertes durante esas marchas. Quizás la gente no percibe que detrás de la extorsión en el fondo está este tema, el tema del oro ilegal, porque es lo que le inyecta capacidad económica fuerte a las actividades ilegales. Y unas son consecuencias de las otras. En el fondo, indirectamente están protestando contra lo mismo. Y el Congreso lo que hace es extiende el plazo porque el plazo se vence. Estaba leyendo algunas de las intervenciones de los congresistas, entonces dicen, ¿por qué lo hacen? Porque el Ejecutivo ha prometido una ley, le llaman la ley MAPE, y no ha cumplido. Pero la ley, el proyecto de ley está en la página web del Ministerio de Energía y Minas, anoche la estuve leyendo. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué no se presenta el proyecto de ley al Congreso? ¿Cuál es la razón? Es una razón que no entiendo. En el fondo, el proyecto de ley tiene muchas similitudes a lo que viene rigiendo hasta ahora, con la diferencia de algunos toques de modernidad, usando tecnologías de información y etcétera. Pero en el fondo es ponerle el cascabel al gato. Lo que se trata es que los mineros se registren, se empadronen y que obtengan sus permisos. Aquí es un nuevo registro y una propuesta de 6 meses para que eso se ponga en marcha, pero lo fundamental es analizar las cifras que vimos al comienzo, ¿no? Es un periodo extremadamente largo para que las personas no hayan podido cumplir. Correcto. Entonces uno podría... No hay intención de cumplir definitivamente. Exactamente. Y lo que nos está diciendo entonces es que no solamente hay intención, digamos, o movidas dentro del mismo Congreso para seguir apoyando esta ilegalidad, digamos, a lo largo del tiempo, sino también desde el Ejecutivo, adrede o no, pero por lo menos lo que tienen que hacer con esta denominada ley MAPE hasta ahora no lo han hecho. Mire, hay un punto... Fue en un programa de televisión un día domingo donde se decía que el MINEM apoyaba la minería ilegal. Por un hecho, es solamente un hecho, es pequeño en el sentido de un hecho, muy significativo en lo que representa. Las licencias las estaba dando el propio Ministerio de Energía y Minas a una actividad ilegal en Puno. Cuando uno lee la ley, cualquier cosa que va contra lo que debería cumplir una actividad obliga a cerrarla, ¿ya? Entonces, esta es una comunidad que tenía ya una sanción de parte de la Autoridad Nacional del Agua. Y sin embargo, teniendo la sanción, el Ministerio de Energía y Minas le da el pase. Entonces, ¿qué pensar? ¿De qué estamos hablando, no? Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Y en los hechos, por lo menos aparentemente se está apoyando e impulsando incluso la minería ilegal. Tengo que terminar rápidamente. Hasta ahora no se dan los nombres para lo que será el nuevo directorio de Petroperú. ¿Qué es lo que cree que está pasando? Nadie quiere comprometerse a trabajar en una empresa, digamos, quebrada, desordenada, complicada, caótica. Yo creo que sí se podría encontrar gente capaz, sí, por supuesto. Pero hay la intención del gobierno de realmente hacerle caso a un directorio capaz y que le señale los puntos a seguir, digamos, la ruta responsable respecto al manejo de Petroperú. Claro, ese es el tema. Un directorio capaz le tiene que decir al gobierno, está bien, pero yo voy a tener la autoridad en lo que dice la ley. O sea, la autoridad que me confiere la ley, esa la voy a ejercer yo, no la van a ejercer ustedes ni me la van a comunicar, ¿no? Y el otro tema es que de repente están esperando que el tiempo se enfríe para poner a las personas que quieren, o las personas que quieren no son aceptadas por todos los involucrados en la elección del directorio. ¿Esto con qué objetivo? ¿De seguir financiando a Petroperú? De seguir manejando a Petroperú como se ha manejado hasta ahora. Petroperú necesita una decisión global. ¿Qué importa de Petroperú? ¿Qué se quiere mantener y qué no se necesita mantener? Entonces, ¿y cómo hacerlo, no? Eso no está definido. Entonces, y hay otra cosa que es importante, que no se ha querido nunca tomar, es el análisis de qué pasó, ¿no?
Entonces, no hay un análisis de por qué hemos llegado a esta situación, dónde están las responsabilidades, por qué hay responsabilidades. El proyecto de la minería, el proyecto de la refinería era un buen proyecto. Hubiera sido un proyecto rentable si se hubiera hecho dentro del presupuesto, dentro del plazo y de la calidad. Pero la mala gestión ha duplicado el plazo, ha multiplicado el costo y ni siquiera sabemos si ya la obra está totalmente entregada. Los contratos, no sé qué digan, ¿no? Normalmente cuando uno contrata algo, la responsabilidad es del que vende, ¿no? Correcto. Muchas gracias al exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, por Y está con nosotros el congresista Alejandro Cabero, quien también además es vicepresidente del Congreso. Buenas noches, congresista. Hola, Diana, encantado de estar en Canal N. Bueno, esta controversia, ¿no? Estuvo, no estuvo, solo generan más dudas. Con esas actitudes, ¿cree usted que se está alimentando estos rumores, esta vacancia, pedidos de vacancia que ya están circulando, por cierto? Creo que el gobierno no está siendo capaz de explicar convincentemente la situación y creo que eso está logrando que al entramparse y empantanarse y contradecirse en estas explicaciones entre el vocero y el premier, que en realidad el premier es el vocero constitucional del gobierno, o sea, realmente la palabra que vale es la de Adrián Sen, ¿no? El otro vocero, Hinojosa, es vocero de la presidenta, pero efectivamente el vocero es Adrián Sen, el vocero oficial, que ese es el cargo, el rango constitucional. Y ninguno parece tener muy claro cuál realmente es la situación, ¿no? Con lo cual eso abona a una situación que en este momento pues pone al gobierno en circunstancias complicadas, porque es un caso serio, se está hablando pues de haber ayudado a la fuga de un prófugo, ¿no? Y yo creo que eso es gravísimo, creo que el gobierno necesita tener una explicación más convincente, más sincera, más realista, y cerrar el tema y zanjar el tema con la verdad, que es lo único que puede hacer. Pero no se zanja el tema porque parece que no se está diciendo la verdad, y esto, repito, puede colaborar a alimentar una moción o pedido de vacancia, que ya Roberto Sánchez, congresista y exministro de Pedro Castillo, por cierto, sí, está ya diciendo que van a correr un pedido de vacancia, van a pedir firmas. Usted ha sido muy crítico con ese pedido de Roberto Sánchez. Sí, evidentemente no aclarar las cosas abona a crear un clima de zozobra en la cual a río revuelto va a haber mucha gente que va a buscar pescar, incluyendo los oportunistas de izquierda que en este momento quieren finalmente sembrar más inestabilidad y más caos en el país. El señor Sánchez no solamente ha sido ministro de Pedro Castillo, el señor en este momento tiene una alianza con Antauro Humala, con lo cual es clarísimo para mí quiénes están detrás de una vacancia en este momento. La pregunta de fondo es: ¿la vacancia en este momento resuelve los problemas en el país, resuelve la inseguridad, la reactivación económica, la infraestructura, la salud, la educación? ¿O simplemente vamos a ir creando más vacíos de poder, ¿no? Para que el gobierno, además el Congreso, porque ojo, si la presidenta es vacada, ya no hay vicepresidente. No hay vicepresidente que la reemplace. Entraría algún parlamentario a esa función, con lo cual yo no sé si la ciudadanía es exactamente eso lo que está buscando, con lo cual yo creo que en este momento crear un vacío, Diana, es peligrosísimo, es más inestabilidad, más caos, más incertidumbre. Pero al final todo recae en manos del Congreso, o sea que ustedes tendrán la última palabra. Sí, y también, bueno, evidentemente el Parlamento tiene que ser mucho más firme en exigirle al gobierno, primero, que resuelva los problemas, que se ponga a trabajar, y segundo, que aclare pues estas cosas. ¿Cómo se van a contradecir el vocero y el premier? La presidenta hace tiempo que debe haber, por ejemplo, cambiado al premier, ¿no? Que está dando una serie de declaraciones desafortunadas, no solo la de ahora en la que se contradice con el propio vocero presidencial, sino hace unos días donde sale prácticamente a decir que por favorcito no protesten en la PEC, ¿no? ¿Y qué cosa cree que es lo que va a ocurrir? Lo primero que van a hacer es protestar los días de la PEC, como que es lo que están haciendo. En una vacancia, pero la estabilidad no solamente es la vacancia o la no vacancia, porque también está en sus manos. Yo veo que critican que el premier no debe estar un día más y ya se debe ir a su casa, pero está en manos también. Si la presidenta no actúa, también está en manos del Congreso. Pero yo veo y le hago el análisis, ¿no? Que dicen que se vaya Adrián Sen, pero cuidan a Santibáñez, ¿o no? No, yo creo que hay voces muy críticas en el Congreso respecto de Santibáñez. Lo que pasa es que tú requieres un cierto número de firmas o de votos para una censura o para una interpelación, ¿no?
Ni siquiera la izquierda en este momento está buscando una interpelación a Adrián Sen, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo... Bueno, sí estaba buscando Susel Paredes y Ruth Luque, ¿no? Bueno, sí pero buscaban interpelar a pero Adrián por eso Sen y te censurarlo. digo, yo en lo personal, porque yo De hecho, lo interpelaron. yo no te puedo hablar por todas las fuerzas políticas del Congreso, porque no represento, digamos, una bancada que sea mayoritaria. Mi bancada tiene 8 miembros, ¿no? Pero sí creo que el Parlamento debe, en general, tener una actitud mucho más firme y fiscalizadora y de exigirle resultados claros y concretos al gobierno, porque de lo contrario vamos a abonar más a que el gobierno, si no es capaz de resolver los problemas, cree un clima de frustración en la ciudadanía que va a cosechar la izquierda. Y eso le dicen al Congreso, ¿no? Bueno. Que cogobierna con Dina Boluarte. No, yo sí creo, yo te puedo hablar por mi grupo político. No, nosotros hemos siempre sido muy firmes, muy fiscalizadores y muy contundentes en exigir resultados al gobierno y en fiscalizar, porque esa es nuestra tarea, Diana. El Congreso no gobierna, fiscaliza, legisla y representa. Y eso lo hemos hecho nosotros y lo hemos puesto los puntos sobre las IES en varias oportunidades al gobierno. Y vamos a seguir haciéndolo, como lo estoy haciendo acá ahora con respecto a las declaraciones de la señora Adrián Sen, que me parecen terribles, ¿no? Con estas contradicciones que se dan unos a otros y que denunciamos y decimos que no abonan a la tranquilidad. Ahora, de allí a que pasemos pues a vacar al gobierno y a inyectar el asiento y crear una situación de inestabilidad e incertidumbre, tampoco. Bueno, ¿no? pero Porque en ese camino están varios, ¿no? De querer inyectar el asiento rapidito. Bueno. Hoy día ha habido una conferencia de prensa para un paro que habrá en noviembre en los días de APEC. Hemos visto a ese señor Julio Campos y a otros dirigentes decir vacancia, que se vayan todos, adelanto de elecciones y que se derogue la ley del crimen organizado. Esa es, digamos, la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cree usted que más bien hay una ofensiva buscando ese camino? Sí, claro, creo que hay muchos oportunistas, ¿no? ¿Quiénes? La izquierda radical, los antauristas que están metidos ahí. Hoy hemos visto ahorita publicaron una foto en las redes sociales donde está el señor de IDL, Rivera, junto a pues todo el gremio de transportistas. El abogado Rivera. El abogado Rivera, ¿no? Junto a todo el gremio de transportistas. ¿Cómo no va a ser eso pues una politización evidente de un paro que se supone que está buscando soluciones a la inseguridad ciudadana y se ponen a plantear soluciones que lo único que van a traer, desde mi punto de vista, son mayor inestabilidad, caos e impredictibilidad? ¿Dónde más van a gobernar y reinar a sus ansias las organizaciones criminales si no es en la incertidumbre y en la ausencia de gobierno y en la transición entre el Congreso y la elección de un nuevo presidente en este momento? Entonces, ¿esa es la solución? Ahora, ustedes están viendo la foto, ¿no? Están viendo la foto. Hoy día se ha visto esta conferencia de prensa. Semanas atrás hemos visto las marchas hacia el Congreso donde han ido a pecharlos, ¿no? A decir que cambien tal o cual ley y que si no cambian esto no habrá PEC. Pero ¿qué va a hacer el Congreso políticamente? Porque estamos viendo la película y esto puede terminar muy mal, con Diana, una marcha muy violenta. Lo único que puede hacer el Congreso es explicarle a la ciudadanía cómo algunos dirigentes politizados les están mintiendo. Porque aún así, Diana, el Parlamento derogar a 32-108, eso no va a resolver el problema de inseguridad que vive el país. Les están mintiendo, les están tomando el pelo a los que realmente están protestando por la inseguridad en el Perú. Yo lo que le pediría a los transportistas es que nos planteen a ver soluciones reales. La solución a la inseguridad no es vacar a la presidenta o derogar a 32-108. ¿Qué propuestas tiene esta gente realmente para resolver la seguridad ciudadana? ¿Qué proponen? ¿No? O que mejoren, por ejemplo, a la policía, ¿no? Pero en fin, ese es un tema que está, como le digo, ustedes están viendo la foto y la película se está desarrollando, a ver qué va a pasar. Pero hoy día hay un tema importantísimo también, que es el tema de la nueva JNJ. Tenemos hoy día 7 nuevos miembros que reemplazan desde enero a los que ya se van, ¿no? Que entre ellos está Aldo Vázquez y la señora Inés Tello. Ahí estábamos viendo la juramentación de hoy. Pero, ¿cuál cree que debe ser una agenda urgente? Usted dice que se está politizando, pero ¿cuál cree usted que debe ser la agenda urgente de esta nueva JNJ? Bueno, efectivamente, yo creo que esta nueva junta a mí no es del todo de mi agrado, porque yo siempre he defendido, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, y no solo a raíz de lo de Inés Tello o Aldo Vázquez, que la justicia no tiene que politizarse, ¿no?
ni la Pero ¿no cree usted que ya está politizada? Está tremendamente politizada y tampoco tiene que judicializarse la política, que eso la otra cara de la misma moneda. Y creo que esta Junta no contribuye a eso, ¿no? Una persona... ¿Esta recién elegida? Sí, mira tú, una de las... ¿A qué no contribuye? ¿A que no se politice? Una de las nuevas miembros de la Junta Nacional de Justicia ha sido congresista. ¿Qué cargo más político partidario que alguien que ha sido parlamentaria? De Podemos, ¿no? Ya, parlamentaria de Podemos, y luego va a dedicarse a ratificar jueces y fiscales. Entonces, ¿cómo le podemos exigir independencia, autonomía, imparcialidad a alguien que ha ejercido un cargo eminentemente político? A ver, pero la actual Junta, de los que ya se van, hay 2 ministros, ¿no? Aldo Vázquez ha sido ministro de Justicia de Ollantumala. Era lo mismo. La otra señora ha sido ministra de Justicia del gobierno aprista. Por eso te digo. Entonces, todo el mundo tiene derecho a tener, no sé. No, pero a mí no, era una de las cosas que yo criticaba con ellos, y no creo que solamente porque cambias de jugadores a unos que no me gustaban por unos que ahora sí me gustan, eso signifique que está bien. Yo por eso me mantengo firme en lo que he dicho. Creo que la elección pudo haber sido mejor porque debimos haber ido a cuadros mucho más independientes. ¿Pero qué pasa si no habían postulantes, pues? Bueno, había que encontrarlos, pues. Había que salir a realmente buscar los mejores cuadros que tenga el país para cargos tan importantes. Porque el argumento no puede ser, no, como no hay nadie que quiere postular, entonces, bueno, ya, lo que hay. O sea, porque los concursos son hechos para buscar a la mejor gente que tiene el país. Porque no estamos hablando de una circunstancia cualquiera, estamos en una tremenda crisis de politización de la justicia, de la cual tenemos que salir, porque si no salimos de esta crisis, Diana, va a ser bien difícil que el país salga adelante. O sea, hay que despolitizar la justicia, hay que desjudicializar la política, hay que tener un poder judicial y un ministerio público independientes, autónomos, que no estén buscando perseguir al enemigo, sino que estén buscando perseguir al delincuente, al criminal. Sí, en eso, claro, hay todo un camino que veremos. Dele pues ¿cómo se dice? El beneficio de la duda, esta nueva JNJ que va a empezar en enero. Pero hay otro tema que no quiero dejar de abordar con usted, es que ya se debatió y hay un predictamen para el incremento de congresistas, más de 200. O sea, yo recuerdo que cuando se debatió el Senado y la bicameralidad dijeron que no se iba a incrementar. Usted también lo recordará. Y resulta que ahora vamos a tener un congreso de más de 200 miembros. Y eso es una medida bastante impopular, aunque puede ser necesaria, no lo sé. No, mira, para empezar, efectivamente en la bicameralidad existe el candado presupuestal que yo te he comentado en su oportunidad, el 0.6% del presupuesto del país. ¿Ya? El año 90, Diana, el Perú tenía 180 diputados y 60 senadores. El año 90, y éramos 15, 16 millones de peruanos. Hoy día somos 33 y tenemos una sola Cámara de 130. Ahora vamos a tener una Cámara de Diputados de 130 y unos Senados de 60. Y esto va a regir el 2026. O sea, el 2026 van a haber 130 diputados y 60 senadores. No se va a aumentar un solo parlamentario más. La fórmula de reacomodo va a empezar a regir a partir del 2031 para ir volviendo a una proporcionalidad razonable, porque el Perú está tremendamente subrepresentado y es una realidad que tenemos que afrontar. Pero obviamente esto no va a ser el año 2026, va a ser se va el año del 2026 con las mismas reglas de juego. Con las mismas reglas actuales. A partir del 31 sí se está planteando que pueda irse reajustando progresivamente en función a la proporción de la población, para recuperar en algo la subrepresentación. Se entiende, pero también debe entender que es una medida bastante impopular, porque la población lo primero que va a decir, uy, más de 200, y es un congreso de... Pero no va a aplicar para nosotros, no va a aplicar para nosotros. Aplicará en el futuro, para quienes estén en el futuro. Ojalá que sea un congreso mejor, ojalá que sea un congreso que pueda, estar a la altura, ser representativo. Yo creo que la bicameralidad va a tener muchas cosas positivas para el país, para el Congreso de la República, y en función de eso ir recuperando un poco, reduciendo la brecha de subrepresentación que hay en el Perú, que es altísima, es de las más altas en América Latina. Y terminando, usted de hecho va a postular al Senado. No lo sé, yo la verdad que no he decidido ni si voy a volver a postular, si voy a ir a senador, diputado, no lo sé. ¿Sabe por qué le digo? No es exactamente su caso, porque resulta que la semana de representación, todos los congresistas de Lima, que fueron elegidos por Lima, están en provincia. Entonces uno dice, ¿será que están en campaña adelantada? También he estado en Lima, he hecho varias cosas en Lima también.
Pero los congresistas, Diana, constitucionalmente representamos a la nación. Somos elegidos por una circunscripción, pero representamos a la nación. Y yo creo que independientemente de si vas a postular a diputado o a senador, hay que ir al último rincón del Perú, ¿ya? Yo he estado en el Alto Zaposoa, en San Martín. Además, si tú quisieras, por ejemplo, ser senador a nivel nacional, te tienes que ir a las ciudades más grandes. Tienes que ir a Arequipa, a Cusco, Trujillo, Lima. Los votos no están en el Alto Zaposoa. Yo voy porque creo que los políticos tenemos que ir al último rincón del Perú, así hayan o no hayan votos. Pero eso no tiene nada que ver con si he decidido postular a senadora, a diputado, donde fuera. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Cavero, por visitarnos esta noche en Al Final del Día.